Bon dia a tots i a totes. Benvinguts al campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de nou. És per a nosaltres un verdader plaer que estigueu ací i que participeu activament en la jornada que es planteja avui. Abans de presentar la nostra primera ponent, que tot el món està desitjant escoltar-la, m'agradaria dir què és el que vos ha entregat quan s'heu firmat. Vos ha entregat el següent: una carpeta amb fulles i bolígrafo per si voleu prendre notes, el llibret de titulacions que ofereix el campus. Cal dir que falta el doble grau que s'implantarà l'any que ve d'ADE i gestió turística, que ha sigut aprovat des de fa menys d'un mes per Consell de Govern de la UPB. Això no està, perquè quan es va editar el llibret no s'havia aprovat encara. Un quadríptic de les 25 raons per les quals s'estudia ací. Un llibre d'exemples per nivells que ens ha enviat el Ministeri d'Educació i Esports. 4 buletins d'educació que també ens envia el Ministeri. Algo que ens afecta a nosaltres i és una fulleta informativa d'obertura del termini de reserva de plaça, que com tot el món sabeu, l'obrim ara per el mes de maig, per a que la gent que acaba ara o que té o està a punt d'acabar pugui reservar aquesta plaça en el nostre centre sense problemes després en llistes d'espera. Un dossier, que això alguns de vosaltres ho coneixeu i altres no, de lo que és el Campus Practicum 2014. El Campus Practicum 2014 està enfocat als primers de batxillerat científic i està dirigit a alumnes que tinguen una nota superior a 8 o una nota mitja alta de notable alt o sobresalient, per a que vinguin a treballar amb nosaltres una setmana, l'última setmana del mes de juny, en diferents tasques, diferents projectes, en l'àmbit del grau d'Enginyeria Química. Enguany serà la tercera vegada que el portem a terme i la veritat és que la gent que participa està encantada, tant els professors, tutors com els alumnes. I, per supost, també teniu el programa del dia d'avui, que és el que teniu tots en les mans per lo que estic veient. També dir-vos que, com que estem a punt de rebre les noves instal·lacions que estan edificant-se ací darrere, que tot el món haureu vist, no sé si heu aparcat ahir. Aquest edifici que tenim ací darrere encara no ha sigut recepcionat, l'únic que està utilitzant-se és el pàrquing, el resto encara no ha sigut recepcionat i per tant encara no està usat, però que podreu veure si voleu, perquè el que volem és que s'encau com en casa i que ens conegueu perfectament. Sabem que coneixeu aquest edifici, coneixeu el de d'enfront, però el de nou d'ahir, si voleu conèixer-los, planificant 2 visites, una quan acabi la jornada i una altra després de dinar. Per això estan prenent-vos nota a tots aquells que voleu quedar-se a dinar quan sou. Molt bé, doncs això és el que teníeu en la borseta. Una vegada explicat això, ya em toca la fase de presentar. Voy a presentar en castellano porque tenemos aquí a mi izquierda a María de los Ángeles Gil Blanco. Muchísimas gracias por aceptar de nuevo estar con nosotros. Este es el segundo año que está con nosotros, el año pasado fue muy bien acogida y yo creo que ella se sintió muy a gusto y por eso vuelve a estar aquí. Ella es la subdirectora general adjunta de Ordenación Académica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y como muy bien ella dice, ella es matemática. Obtuvo la licenciatura de Matemáticas por la Universidad de Zaragoza. Voy a dar unas breves pinceladas de su currículum vitae, para no alargar demasiado el tiempo. Ella es profesora del cuerpo de enseñanza secundaria de matemáticas desde el curso 92-93 y ha actuado como asesora técnico-docente del área de programas educativos de la Dirección Provincial de la Educación de Soria en el curso 2011-12. Fue directora del CEP, del Centro de Formación de Profesorado e Innovación Educativa de Soria, desde el 2002-2003 hasta el 2005-2006. Asesora de formación permanente en el CEP de Almazán, desde 1994 hasta el 2002. Ha sido secretaria de UNIES, de los cuales aquí tenemos una gran representación, concretamente del IES Sierra de Ailón, en Ailón, Segovia, y jefa del Departamento de Matemáticas del IES Sierra de Ailón, con lo cual su experiencia docente en secundaria es perfecta. Además, fue profesora asociada en el campus de Soria de la Universidad de Valladolid, en el Departamento de Matemática Aplicada y en el Departamento de Análisis Matemático y Didáctica Matemática, con lo cual relación y vínculo con la universidad también tiene y mantiene.
Ha sido tutora de cursos online del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado y profesora tutora, por supuesto, del CAP en la Universidad de Valladolid. Ha realizado diversas estancias en el extranjero, en Estonia, en Holanda, en Portugal, y tiene numerosos proyectos de innovación, publicaciones innumerables y, bueno, un montón de ponencias impartidas que ella me ha rogado que no os lea, por no extenderme demasiado. Bueno, pues sed muy bienvenida a nuestra casa. Cuando quieras, estamos ávidos de escucharte. Muchísimas gracias, Georgina, por contar conmigo otra vez. Para mí es un placer volver. Buenos días a todos y a todas. Bon día. Siento que solo puedo decir bon día en valenciano. Lo único que sé decir. Ya me gustaría poderos dar la charla en valenciano, pero castellano. Lo primero es, en nombre de la Secretaria de Estado y del Director General de Evaluación y Cooperación Territorial, agradecer a la Universidad que se haya vuelto a contar con el Ministerio para estas jornadas, y en mi nombre propio agradecerle a Georgina y a todo su equipo lo bien que nos han tratado. Ellos hacen realidad un proverbio maorí que dice: ¿qué es lo más importante en el mundo? Las personas, las personas, las personas. Pues os puedo asegurar que Georgina y su equipo así lo hacen. Desde que llegamos ayer hasta ahora han sido atenciones innumerables. El año pasado yo me sentí muy a gusto con ellos y con vosotros y con vosotras, y para mí de verdad que es un placer volver a estar hoy aquí y poder compartir esos aspectos que el año pasado, si recordáis, yo os decía, todo esto es un proyecto. Es un anteproyecto de ley, está en tramitación, está en el Parlamento y no sabemos cómo quedará. Entonces, hoy vuelvo un año después a contaros ya lo que es realidad, lo que ya se ha publicado en el boletín, ya que el anteproyecto se convirtió en la Ley 8/2013, que lo que ha hecho es ser una modificación de la LOE. Entonces, cada vez que ya hacemos referencia a la LOE, estamos incluyendo esa modificación que trae la LOMCE. Entonces, ya no hablamos de la LOMCE como tal, en algún momento sí que a lo mejor os haré referencia, pero ya lo que citamos es la LOE modificada con la Ley 8. Entonces, si os parece, comenzamos y... Bueno, os cuento, sí, porque sé que Georgina además es una mujer súper ocupada. Entonces, muchísimas gracias, Georgina. Comenzamos. Bueno, voy a ver... Bueno, voy a sacar, por si acaso lo necesito... Pues si os parece, comenzamos. Cuando me invitaron otra vez a venir, pregunté qué tema os podía interesar más, de todo el tema de la ley, de todo el tema de la implantación, qué podía ser más interesante, y me comentaron que casi lo mejor sería centrarnos de nuevo en toda la parte de la ordenación académica y ver cuáles han sido esos cambios que se han producido y hacer pues un resumen de lo que puede ser más interesante para lo que es la secundaria y el bachillerato. Entonces, la charla, la ponencia está centrada en estos aspectos. Antes de comenzar, os diré que una vez de que la ley ya se aprueba, sabéis que hay que seguir haciendo unos desarrollos reglamentarios y que sobre todo son lo que luego como docentes muchas veces más directamente nos toca. Entonces, estamos trabajando en el Real Decreto de Desarrollo de Currículo. Hace 2 meses, el 1 de marzo, se publicó el Real Decreto de Currículo Básico de Educación Primaria. Y ahora estamos ya ultimando el Real Decreto de Currículo Básico para secundaria obligatoria y bachillerato.
de tal manera que con ese currículo básico las comunidades autónomas comienzan a desarrollar sus órdenes correspondientes, ¿de acuerdo? Entonces, si quisierais que comentáramos algo, me decís y, bueno, ya sea aquí o luego cuando estemos tomando el café o a la hora de comer, pues si tenéis cualquier consulta o cualquier duda, me decís. No lo he incluido por lo que os comento, porque me dijeron que me centrase en la ordenación académica y es lo que me comentaré. Pero, insisto, si tenéis cualquier consulta y demás, me decís e intentaré resolverlo lo mejor que pueda. Empiezo con un propósito, con unas frases de Billy Wilder, que él decía que los 8 primeros mandamientos son siempre no aburrirás al prójimo, el 9º no sermonearás y el 10º nunca harás una película en la que tengas un porcentaje de los beneficios porque nunca ganarás un duro. Os puedo asegurar que por esta ponencia no cobro un duro, que voy a intentar no sermonear, que no veo ninguna intención de sermonear y que espero desde luego no aburriros. Sé que el tema que traigo es un tema arduo, es un tema muy árido y, bueno, si alguien se aburre, lo siento, pero a veces la ley, el hacerla más amena, a veces no se puede. Yo voy a intentar, lo que os digo, sintetizar todo aquello que entiendo va a ser de vuestro interés. Me es muy fácil ponerme en vuestro lugar porque hasta hace muy poquito tiempo yo estaba sentada ahí, estaba en el instituto y tengo muy claro lo que nos interesa a los docentes y qué es lo que, de toda esa maraña legislativa, qué es lo que nos toca más cercano, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, intentaré seguir lo que dice Billy Wilder. ¿Cómo llegamos a esta ley? Esto lo comentamos también el año pasado, que las leyes en un país no surgen porque sí, todo tiene un camino, como bien decía Machado, se hace camino al andar y un país va haciendo camino también según el recorrido legislativo que va llevando. Y en educación, por no retrotraernos mucho más allá, tenemos la Ley General, que es la que marca el sistema educativo con la EGB, el BUP y la FP, que sí que fue un cambio muy fuerte en su momento. Pues muchos de los que estamos aquí, por las caras y demás, hemos sido alumnos de ese sistema educativo. Algunos también llegamos a ser profesores en ese sistema. Y a partir de la Ley General aparece la LOECE, que sobre todo se centra en todo el tema de los estatutos de los centros escolares, y aparece ya, bueno, en el 80 un modelo más democrático, un modelo democrático realmente de organización de los centros. Después tenemos la LODE, que como muy bien sabéis todos los que estáis aquí, que sois equipo directivo, marca toda la incorporación de los centros concertados y hay muchos temas de gestión ahí. Llega la LOCSE, que supone también un cambio muy fuerte en el sistema. Aparece pues, en 1990 y sobre todo uno de los cambios más fuertes es que cambia la escolaridad de los 14 años, que era lo que estaba con la EGB y el BUP, a los 16. Se introduce la ESO y los nuevos bachilleratos. A partir de ahí se marca muy bien cómo las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias van a tener ese 55 o 65%, dependiendo si tienen lengua cooficial o no, para desarrollar el currículo mínimo, que es como lo nombraba la LOCSE. A partir de ahí aparece la LOPEC, la Ley de Participación, la LOCE, que no se implanta, la LOE en el 2006, cuyas características así como más importantes es la asignatura de ciudadanía, aumenta la optatividad y aparece un tema importantísimo que lo nombraremos también, que es todo el tema de las competencias básicas. En la LOE las competencias básicas, como bien sabéis, se trabajan en primaria y en secundaria, pero en bachillerato no se hace referencia a ellas. Y a partir de la LOE aparece la LONCE, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, que no es una ley en sí misma, sino que es una modificación de la LOE. Es decir, en un periodo relativamente corto hemos tenido muchísimas leyes educativas, ¿de acuerdo? Con lo que eso supone. Entonces, ¿qué es lo que tiene de específico la LONCE
que incorpora a la LOE. Os he puesto aquí un enlace para que todo el que ya quiera descargarse, seguramente ya lo habéis hecho, pero por si acaso, entrando directamente en el boletín, si buscáis solamente la LONCE, os aparece únicamente las modificaciones que aparecieron en el boletín oficial del 9 de diciembre. Sin embargo, bueno, me dice que no accede a Internet. Da igual, era el enlace al BOE. Si entráis en el BOE en el 7 de mayo exactamente, ya aparece el texto consolidado donde incorpora la LOE con los artículos modificados por la LONCE. Es el texto que nosotros manejamos ya siempre. Entonces, el texto consolidado, por lo que os digo, porque la LONCE no es una ley sola en sí mismo, sino lo que es una modificación de la ley orgánica, de la LOE. Bueno, ¿qué es exactamente o qué se pretendía con esta modificación? Bueno, pues lo que es un conjunto de medidas que han salido como resultado de un estudio de aquellos sistemas educativos de nuestro entorno y también a veces decimos solo de nuestro entorno, pero se estudiaron más sistemas educativos y se extrajo todo aquello que se pensó o que los padres de la ley pensaron, padres y madres, que sé que en ese equipo había hombres y mujeres, que pensaron que podía ser de interés para nuestro país. ¿Por qué y para qué? Pues para mejorar las condiciones de todos y de los alumnos, que pudieran alcanzar siempre su máximo desarrollo, tanto a nivel educativo como luego a nivel profesional, y que diese soporte a esa igualdad de oportunidades. Además, se pretende converger a los objetivos 2020 en educación en Europa. Sabéis que Europa va marcando unas directrices, entonces la LONCE quiere también, con todos los temas de empleabilidad, con todos los temas de la optatividad que aparece con las específicas, temas de creatividad, de innovación, si quiere llegar también a esos objetivos, también rebajar ese abandono escolar. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues abordar esos problemas que se detectan, que luego os lo pondré en debilidades. Se quiere reforzar los conocimientos instrumentales, por eso de ahí surgen lo que luego vamos a llamar las asignaturas troncales. Ofrece una mayor flexibilidad. Es importantísimo que ya cada administración educativa, cada centro vaya diseñando cuál es su itinerario, qué asignaturas quiere desarrollar en su centro, y eso lo comentaremos luego cuando hablemos de las asignaturas específicas y las de libre configuración. Desarrolla sistemas de evaluación externa que sean censales y que sean consistentes en el tiempo, y como comentaremos luego, hay distintas evaluaciones al sistema en tercero de primaria, en sexto de primaria. Estas dos no tienen valor para obtener un título. Luego habrá otra al finalizar cuarto de secundaria obligatoria y otra al finalizar segundo de bachillerato. Aparte de ahí, se potencian también las evaluaciones internacionales, de las que luego Paloma nos contará. Se quiere dar mayor autonomía y especialización a los centros. Lo que os digo, ya la LOE hablaba de autonomía, pero muchas veces esa autonomía quedaba mucho en el papel porque no había mucha posibilidad a la hora de que realmente el centro pudiese hacer de propio pudiera desarrollar esa autonomía, porque a nivel curricular estaba como muy marcado cuáles eran las optativas que había ahí, y aunque sí que es cierto que había mucha posibilidad de optativas, luego en la práctica lo que descubrías es que no podías ofrecer tanto. No sé vosotros, yo provengo de un centro no es demasiado pequeño, pero que muchas veces había ciertos conjuntos de asignaturas que había alumnos que los pedían, pero que era imposible que se pudiesen dar. Entonces, ahora lo que se pretende con todo el tema de las específicas es que el centro pueda diseñar muy bien aquellas, pueda decidir aquellas que
le interesa por los motivos que sea. Ahí ya será el centro quien lo decida impartirlas. Y se incrementa todo el tema de transparencia de resultados y rendición de cuentas, porque no tendría sentido que nos den autonomía si luego no tenemos que rendir cuentas. Es decir, cuanta más libertad nos dan, tenemos luego que ver cómo hemos actuado y cómo se ha ejecutado esa libertad que nos han dado. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas de nuestro sistema educativo? ¿Cuáles son los pilares sobre los que se ha asentado? Pues un sistema, sobre todo de los 4 que yo os he puesto ahí, yo quiero resaltarle que es un sistema muy equitativo, aunque sí que es verdad que, y no sé si nos lo comentará Paloma, en los últimos estudios de PISA parecía que habíamos bajado un poquito, que no éramos tan equitativos, pero sí que es algo de lo que yo creo que nuestro sistema puede presumir. ¿Y cuáles eran las debilidades? Pues sobre todo todas las tasas de abandono temprano. Sí que es cierto que esas tasas muchas veces son debidas, bueno, pues a la situación económica que viven los países. Ahora está también volviendo, muchos de esos alumnos y alumnas que se habían ido del sistema están volviendo porque la situación económica es la que es. Pero vamos, lo que observamos es que tenemos unas tasas muy altas de abandono, que los títulos que se dan al finalizar, tanto cuarto de secundaria como segundo de bachillerato, bueno, pues no se da el porcentaje, es que hay una caída muy fuerte entre el alumnado que comienza y el alumnado que termina. Luego se veía también que no teníamos o que no estaba muy bien marcado los alumnos excelentes. Y como bien dicen las matemáticas, casi todo se desarrolla con distribuciones normales. Sabéis que la distribución normal es una curva, la curva normal, donde la mayoría se centra en la zona central, pero que las colas son representativas y muchas veces hacemos hincapié a la parte del alumnado con bajos niveles. Bueno, al otro lado también está el alumnado con alto rendimiento, alumnos excelentes. Bueno, también a ellos hay que darles esa respuesta, hay que detectarlos, que muchas veces pasan desapercibidos, a veces hasta incluso tienen malos resultados porque no se ha hecho una buena detección. Bueno, pues también se quiere trabajar en ello. Se le quiere dar muchísima importancia a la FP, que muchas veces, sobre todo socialmente, en algunas regiones, yo sé que aquí la FP está muy bien considerada, además ya habéis trabajado con la FP dual desde hace tiempo y demás, pero sí que hay zonas donde la FP no se consideraba como un itinerario de primera y ha de estar al mismo nivel que las otras enseñanzas. Son distintas enseñanzas, pero todas al mismo nivel. Lo mismo que en las enseñanzas de régimen especial. Es decir, a cada alumno debemos darle aquello que necesita. Es decir, como docentes, lo que hacemos es sacar lo mejor de cada alumno y de cada alumna y orientarle a aquellas enseñanzas que mejor den respuesta a sus capacidades. Le orientamos. Luego el alumno, las familias decidirán, pero nuestro deber es poderle ofrecer una serie de posibilidades para que él, lo que os digo, su familia, decida cuál es el camino que quiere seguir. Lo que os decía antes de la autonomía, se quedaba mucho sobre papel, pero no era tan fácil implementarla, y todo el tema de lenguas extranjeras. ¿Cuántas veces hemos dicho que llevamos muchos años aprendiendo un idioma y luego, bueno, pues a veces vemos en televisión a personas cómo hablan, a veces mismo a nosotros nos da cierta vergüenza expresarnos en otra lengua? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué ocurre eso? ¿Y qué podemos hacer desde el sistema educativo para mejorar esa competencia en lenguas extranjeras? Entonces, bueno, pues se hace hincapié, y algo que se va a desarrollar es también en las escuelas de idiomas, todo el tema del marco europeo de referencia y pasar a los niveles A, B y C y desarrollar los que ahora, bueno, pues están con el nivel intermedio, el medio y el avanzado.
Racionalizar la oferta educativa. Cuando se dice simplificar el currículo, a lo que se está haciendo referencia es a marcar claramente en los desarrollos de currículo básico, en los reales decretos que se van a publicar, aquellos aspectos que son fundamentales, que los alumnos y las alumnas sepan al finalizar cada etapa. Y de hecho, cuando veáis el Real Decreto, estuvo en audiencia pública en diciembre. Se ha ido modificando, no sé si lo consultasteis en su momento. Algo que llama la atención y que muchas veces nos comentan es que en el Real Decreto, a diferencia con años anteriores o con leyes anteriores, no está el desarrollo curso a curso, sino que está por ciclos. Es decir, si cogéis, por ejemplo, pongo matemáticas, que es mi asignatura, vais a encontrar que en las matemáticas se va a publicar un hasta segundo de ESO. ¿Por qué se publica un hasta segundo de ESO? Porque la asignatura se llama así en primero y en segundo, y lo que aparece ahí es aquello que un alumno debe saber al finalizar primero y segundo al finalizar segundo de secundaria. Luego vais a encontrar matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas y a las aplicadas, después cuarto y después ya el desarrollo por cursos. Por ejemplo, tecnología, por poner así una que es específica. ¿Qué vais a encontrar ahí? Vais a encontrar un hasta tercero. ¿Qué significa eso? Significa que ahí lo que viene es qué debe saber un alumno o una alumna al finalizar el primer ciclo de secundaria, y como sabéis ahora es tercero de ESO. Y luego ya serán las administraciones educativas las que van a decidir con esto, qué es lo que tiene que saber el alumno. Mi administración educativa decide que esa asignatura se dé en primero, en segundo, en tercero, en los 3 cursos, en 1, en 2, en lo que estime necesario. Ahora bien, cuando un alumno termine tercero de secundaria, ha de tener esos conocimientos de tecnología, esas competencias adquiridas, ha de tener los criterios de evaluación de esa asignatura superados, si es que la ha cursado, evidentemente, y los estándares son los que van a ir guiando esa evaluación. Entonces, sí que es muy diferente porque hasta ahora estábamos acostumbrados a que nos dijeran lo que había que hacer por cursos, y lo que hacía luego la administración educativa era adaptar ese currículo básico, y los centros, cuando hacíamos la programación, lo cogíamos y prácticamente, bueno, pues era retocar un poco. Ahora no, ahora tenemos mucha más autonomía y tenemos el final del trayecto y nosotros decidimos cómo lo organizamos. ¿De acuerdo? A los centros se les va a dar más autonomía porque se va a permitir hacer programas en cada administración educativa. Ahora se le llamaba de manera diferente. Es lo que aquí llamamos acciones de calidad y especialización, es decir, hacer distintos programas en función de aquellos aspectos en los que ese centro quiere trabajar. Imaginaros que un centro puede decir: yo quiero llevar toda mi enseñanza y quiero trabajar por proyectos. Y además queremos todos hacerlo en esa línea metodológica porque lo hemos decidido, no porque nadie nos diga que lo tenemos que hacer, sino porque decidimos hacerlo así. O decidimos que vamos a centrar todo nuestro centro, se va a centrar en una enseñanza trilingüe al 100%, y queremos distribuir las lenguas o las enseñanzas en distintas lenguas de esta manera. O queremos ser un centro dedicado a temas científicos y hacemos proyectos de innovación con el campus que tenemos más cercano. Variedad infinita. Decide el centro lo que quiere hacer, y por eso los equipos directivos van a tener mayor autonomía en la gestión. ¿De acuerdo? Se quiere potenciar e integrar las tecnologías de la información y de la comunicación, tanto en los centros a nivel de gestión para llevar todas las partes, pues lo que decimos desde una secretaría o desde los expedientes y demás. Se está trabajando en el expediente electrónico a nivel nacional, como también integrar las TIC dentro
de las asignaturas, es decir, llegar a conseguir que esas TIC se conviertan en TAC, es decir, ya vamos avanzando, no estamos al comienzo cuando eran nuevas tecnologías, no, lo de nuevas ya se quedó, ahora vamos a conseguir que esas TIC lleguen a ser TAC. Mejorar, como os decía, el aprendizaje en lenguas extranjeras y luego hay multitud de medidas que cada uno va a ir tomando en función, lo que os digo, de cómo sea su centro. Se hace mucho hincapié en el aprendizaje a lo largo de la vida porque, bueno, pues es algo que estamos viendo. Las sociedades, cada vez la población envejece, la población hay que darle también esa formación, no una formación que se aprende, tengo un título y he acabado, no. Estamos aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida y ahí la formación de adultos está evolucionando muchísimo y están trabajando mucho en ello para ofrecer distintas alternativas, muchas vías y que muchas veces esa formación no formal que se obtiene, bueno, pues esté también, de alguna manera, también integrada en el sistema o por lo menos valorada. Lo que os decía antes, teníamos un montón de asignaturas, sobre todo en secundaria, muchas posibilidades, pero a veces de todas ellas pocas eran factibles. Dependiendo de los centros, tenías más posibilidad, pero había veces que dependiendo de las plantillas con las que se cuenta, por mucho que quisieras hacer, no se podía. Entonces, ahora se intenta, lo que os digo, hacer una distribución más racional. En esa línea, ¿qué es lo que tiene que hacer cada uno? Es decir, porque muchas veces nos mandan a hacer esto, nos dicen, bueno, hay que tener muy claro cuáles son las competencias de los agentes que aquí están implicados. Entonces, ¿el gobierno qué es lo que tiene que hacer? El gobierno lo que hace es hacer esa ordenación general del sistema de tal manera que hace los reglamentos básicos. ¿Vale? Nosotros decimos mucho que cuando se hacen los reales decretos lo que queremos es que sean paraguas que abarquen a todas las comunidades y que todas las comunidades se sientan amparadas en ese paraguas. Y luego ya cada una ya irá distribuyendo, irá haciendo lo que como comunidad autónoma y en el ámbito de sus competencias quiere desarrollar. Entonces, el Real Decreto ha de amparar a todos. Por eso son reales de decreto, en el caso, por ejemplo, del currículo básico, que luego las comunidades han de complementar. Se hace todo el tema de programación general, se llevan las altas inspecciones y lo que os decía ahí, ¿qué se pretende con el currículo básico? Se pretende que a nivel del Estado todos los alumnos tengan esa formación básica común y que garantice también la movilidad y que cuando un alumno o una alumna se traslada de una comunidad a otra tenga esos visos que le garantice que puede continuar estudiando, que no haya diferencias muy abismales entre comunidades o incluso dentro de la comunidad entre distintas provincias. Vosotros sois 3 provincias, pero es que hay comunidades que son 9. Entonces, imaginaros, a veces podía haber mucha dispersión. Entonces, se pretende con el currículo básico que por lo menos se garantice ese núcleo general para todos. Dentro de las asignaturas, que es lo que más nos toca, el Gobierno determina los contenidos, los estándares y el horario mínimo. Esto también es una de las novedades que a veces sorprende. Hasta ahora, cuando en el decreto de mínimos ya nos decían el horario que tenían las asignaturas, si teníamos 4 horas, 3, ahora no. Ahora lo único que dice el Gobierno es las asignaturas troncales deberán ocupar un mínimo del 50% del horario. Un mínimo. A partir de ahí, las comunidades autónomas dirán, pues yo quiero que las troncales tengan un máximo de lo que sea, ¿vale? Y determinará las horas a partir de ahí de cada una de las asignaturas. Es decir, ya no vienen marcadas para todos, sino que lo único que se pide es un mínimo para todo el Estado, un mínimo del 50%. Y a partir de ahí, cada comunidad autónoma determina. Incluso cada centro puede hacer ahí modificaciones. Determina estándares y criterios de evaluación en las asignaturas troncales, mientras que en las específicas, y eso como lo tengo en otra diapositiva, os lo cuento después mejor por asignaturas que no así de manera general. Y en las evaluaciones, que también es algo que nos preguntan y demás, lo que determina el Gobierno son esos criterios de evaluación y va a hacer las características de la prueba y las va a diseñar de tal manera que
todos los alumnos y las alumnas de este país se van a examinar con la misma prueba para poder obtener, en este caso, el título de secundaria. ¿Y las comunidades autónomas? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué les va a corresponder? Todo esto que os estoy contando es el artículo 6 bis ahora de la LOE, que es el que ha supuesto eso, un cambio importante. Bueno, las administraciones educativas complementarán los contenidos de las troncales, establecerán, y esto es importante, los contenidos de las específicas y de libre configuración. Por eso, cuando veáis el Real Decreto, vais a ver que en las específicas aparecen criterios de evaluación y estándares. Y diréis, ¿se les ha olvidado poner los contenidos? ¿Dónde están los contenidos? Los contenidos no los pone el Gobierno, sino que los va a poner la Administración educativa. Es decir, para llegar aquí, usted llegue como quiera, es decir, de lo que estime oportuno. Tiene que llegar aquí. Ahora, como llegue, que quiere ir así, va así, que quiere darse una vuelta, es decir, usted determine qué contenidos quiere dar en esas asignaturas específicas y de libre configuración. Metodología didáctica, también lo veréis cuando salga el currículo. No hay ninguna referencia a metodología porque la metodología es competencia de la Administración educativa, que realizará recomendaciones para que luego, lo que os decía, el centro, en el ámbito de su autonomía, opte por una metodología u otra. Antes os decía, el Gobierno fija el mínimo de las troncales, del horario mínimo, la Administración educativa fija el máximo. Y después fijará el horario tanto de las específicas como las de libre configuración. Para las evaluaciones, lo mismo, siempre va a poder complementar todo aquello que ha salido en el currículo básico. Y lo mismo con los estándares, ¿de acuerdo? ¿Y los centros? Es decir, ¿qué os va a tocar a vosotros y a vosotras hacer? Pues vais a poder complementar los contenidos, complementar, está claro, es decir, si yo lo quiero dejar como está, lo dejo como está, pero si creo que hay que añadir algo más, podré hacerlo en todo tipo de asignaturas. El centro va a configurar su oferta formativa y va a diseñar aquellos métodos pedagógicos y didácticos que cree que son necesarios, que son los mejores para su centro. A la vez va a determinar la carga horaria. Ahí sí que va a depender de cada administración educativa qué directrices, qué instrucciones de principio de curso os vayan dando, ¿vale? Es decir, la norma lo que dice es que el centro podrá determinar esa carga horaria. Ahora, vamos a ver qué instrucciones van dando cada administración educativa. En esa línea, lo que os digo, el cambio fundamental está en que ahora las asignaturas se dividen en 3 grupos y no 3 grupos de importancia, que es lo que a veces escuchamos. Es que las importantes son las troncales y lo demás no. Las importantes son las 3. Solo que cada una tiene distintas competencias en la ley, distintas competencias por parte de los agentes. Es decir, el Gobierno determina unos elementos del currículo en las troncales, otro en las específicas, otro en las de libre configuración, y eso es lo que marca esa diferencia de asignaturas. No es la importancia, son las 3 igualmente importantes. De troncales son comunes para todo el Estado, es decir, esa formación que han de tener todos los alumnos y alumnas, ¿vale? El horario mínimo, lo que os decía, la carga horaria que determináis vosotros y lo que insisto mucho, que es importante cuando lo veáis en el Real Decreto, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables vienen ya dados en el decreto de mínimos. Bueno, de mínimos antes, básico ahora. Y que todo lo vais a poder complementar. Mientras que en las específicas, ahí ya hay mayor autonomía. Como os decía, os vais a encontrar criterios de evaluación y estándares de aprendizaje y la comunidad autónoma va a determinar los contenidos que vosotros luego podréis complementar. Vosotros, ya os digo, vamos a ver qué indicaciones va dando cada comunidad autónoma. De todo el abanico que vamos a poner ahora, os voy a poner todas las que están aprobadas, de todas esas asignaturas específicas vais a poder elegir aquellas que os interese más. Y libre configuración autonómica. Aquí es donde hay libertad absoluta. Es decir, aquí
cada administración educativa marca las asignaturas que estime oportuno. Cuando hay lengua cooficial, va ahí directamente y va ahí no porque se crea que la lengua cooficial está a un nivel diferente que la lengua castellana y literatura, que en toda la ley se dice que son iguales. Va ahí porque es cada comunidad autónoma la que dice qué contenidos, qué criterios, qué estándares de evaluación debe saber un alumno o alumna, en este caso, en lengua valenciana. No lo dice el Gobierno, lo dice la Comunidad Autónoma de Valencia, ¿vale? O en cualquier otra de las lenguas cooficiales. Y además puede determinar asignaturas que crea esa comunidad, que son necesarias, que son fundamentales para la formación de los estudiantes en dicha administración educativa. Y tiene absoluta libertad para el diseño de esas asignaturas. ¿De acuerdo? Lo mismo para la carga horaria. Determina el horario que quiere tener esa asignatura. Ahí tenéis cómo queda ahora el itinerario y cómo hay más pasarelas. No sé si se ve muy bien. De todas formas, se ve fatal. Es que lo he cogido de la página web porque toda la información que os estoy poniendo está sacada de la página web del Ministerio, es decir, que ahí vais a obtener todo y luego, bueno, algunos extractos que he ido haciendo de la ley. Este organigrama en Internet se ve muchísimo mejor, ¿eh? Aquí yo misma lo veo fatal. Lo que está ahí puesto sobre todo es para que veáis cómo cambian ahora ciertas pasarelas, cómo se pueden pasar. Es decir, que si he ido por un camino y me he equivocado y resulta que por ahí veo que no voy bien, siempre me pueda ir cambiando a otro. Ahí están también introducidas las enseñanzas de régimen especial, las enseñanzas de idiomas, las artísticas y demás. Como está en la página web y veo que se ve fatal, paso a este otro, que se ve un poquito más claro, que son las de régimen general, que la gran mayoría de los que estáis aquí son las que tenéis en vuestros centros. Entonces, ¿cómo se implementa ya la FP básica? Que viene, dicen, un sustitutivo de los PCPIs. Bueno, pues es otra forma de llamarlos, pero la FP básica tiene 2 años, que en los PCPIs había uno que era voluntario, ahora la FP básica ya tiene los 2 años obligatorios, tiene una formación común. ¿Para qué? Para garantizar también que si un alumno que hace la FP básica quiere sacarse el título de secundaria, pueda presentarse a la evaluación y pueda presentarse con garantías, que no sea una falacia, que le dices, mira, tú te puedes presentar, y dice, pero si de las asignaturas que me van a poner no tengo ni idea. Bueno, evidentemente ha llevado otra formación, pero que tenga una parte común y, de hecho, si os fijáis en el Real Decreto, porque el FP básica ya ha salido, es el 127/2014, queda muy claro qué asignaturas deben cursar, cuál es la parte común, qué es lo que tienen que dar y demás. Asignaturas que tenemos, como veis, troncales, son 5 en todas las etapas, primaria, secundaria y bachillerato. Ya veis ahí, biología y geología y física y química se separan como tal. Hasta ahora estábamos diciendo ciencias de la naturaleza, aunque sabíamos que en cada curso se cursaba una u otra. Bueno, pues se ha querido marcar exactamente lo que se cursa. Es decir, si cursas física y química, pues la asignatura se llama física y química, ¿vale? No ciencias de la naturaleza. O si es biología y geología, pues lo mismo. Geografía e historia, lengua, matemáticas y primera lengua extranjera. Estas 5 son las que tienen que cursar todos, con un mínimo del 50%. Y luego ya veis ahí, específicas. Específicas, se deben cursar siempre la educación física y la religión o valores éticos. Y después del otro catálogo de asignaturas específicas se puede elegir entre 1 y 4 asignaturas. ¿De acuerdo? Ya veis ahí la que están. Lo que más puede llamar la atención es que, si os fijáis, también aparece religión y valores éticos. Pero fijaros, pone si no se ha cursado antes. Ahí ya seréis vosotros los que organicéis, deis la posibilidad, ¿no? La ley permite que un alumno pueda cursar religión y valores éticos. Ahora el centro será el que determine si podrá hacerlo, si no. ¿De acuerdo? Y en libre configuración autonómica está siempre, como os decía, la lengua cooficial y después una asignatura
o varias a determinar, y podría elegirse alguna de las específicas que no haya cursado. Es decir, imaginaros que en vuestro centro decís, yo solamente vamos a poner una específica, pero les dejamos elegir otra y en vez de elegirla como específica, que la elijan como de libre configuración. Bueno, puede hacerse, ¿de acuerdo? Si os fijáis, ahí pone primero y segundo. ¿Por qué pone primero y segundo? Porque en tercero, una de las novedades está en que las matemáticas se dividen en aplicadas y académicas. Y entonces, ¿cómo queda? Quedaría así, es decir, aparecen las asignaturas troncales, siempre, como os decía antes, tienen que cursar, en este caso el 5+1 es porque aparece una troncal de opción. Eligen qué matemáticas quieren cursar y luego tenemos las asignaturas específicas, las mismas que antes, ¿de acuerdo? Esta información, también os digo, está colgada en la página web del Ministerio, además en una tabla con colorines y demás. Yo os la he puesto aquí en blanco para que se visualice mejor desde ahí. Novedades en cuarto. Que depende de qué enseñanzas elijas, el camino te orienta más hacia FP o hacia bachillerato, ¿de acuerdo? Entonces tenemos las enseñanzas académicas, que serían las que van más enfocadas al bachillerato, y las aplicadas, que serían las que te orientan a la FP. ¿Cómo quedarían? Paso al cuadro para que lo veáis. ¿Veis? Ahí sí que se amplía el número de asignaturas específicas y se amplían porque ya se va teniendo en cuenta que las específicas son las mismas para aplicadas que para académicas, ya os lo digo. Y ahí se tiene en cuenta también que luego va a haber distintos bachilleratos, distintas FPs, y entonces se van ampliando el número de asignaturas específicas que cada uno elige dependiendo de lo que luego quiera cursar. Y fijaros, en las troncales de opción es donde se determina un poco cuál es la opción. Las troncales generales las cursan todos y las de opción son las que nos van marcando. ¿Cuáles son las de aplicadas? Ciencias aplicadas a la actividad profesional, que es una de las nuevas asignaturas, iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, y ahí iría también la tecnología. ¿De acuerdo? Diferencia con académicas. Fijaros, las troncales de opción. Aquí ya tenemos las distintas modalidades que luego va a haber de bachillerato. Entonces, eligen como troncales de opción biología y geología, economía, física y química o latín. ¿De acuerdo? Ya veis que las específicas son las mismas. Como antes, como en primero, segundo y tercero, siempre cursan educación física y religión o valores éticos. ¿De acuerdo? Paso a bachillerato, que veo que nos quedan 5 minutos para que vayáis viendo y luego ya comentamos lo que os parezca. Bueno, antes de pasar a bachillerato, esto sí que creo que es importante. Todo el tema de la evaluación, la promoción, cómo se puede pasar ahora de curso. Bueno, para poder pasar de curso has de tener, si tenéis alguna duda, si queréis respondemos, pero avanzamos, sobre todo por avanzar, como máximo 2 asignaturas suspensas y que esas asignaturas no sean ni lengua ni matemáticas de manera conjunta. Si hubiese más de 3, el equipo docente determina si el alumno está en condiciones de pasar de curso o no, siempre y cuando, ya os digo, no estén juntas cuando digo lengua castellana, entendedme también que quiero decir y lengua cooficial, que van a la misma, lo digo para avanzar, o sea, no es que sea lengua castellana y matemáticas, es lengua castellana y literatura, que es como viene, pero luego ya dice la lengua cooficial tendrá el mismo tratamiento que la lengua castellana y la literatura. Y han de ir con un consejo orientador. También os digo que ahora se está trabajando en el Ministerio en hacer ese consejo orientador. Se está haciendo para Ceuta y Melilla y el exterior, que son los ámbitos de gestión del Ministerio, y las administraciones educativas, las comunidades autónomas también están trabajando en ello, porque para el curso que viene se implanta la FP básica y han de llevar ese consejo orientador. ¿Qué materias computan? El mínimo que debe cursar cada alumno en un bloque. Lo que os digo, cuando un alumno, como va a ser el caso de la Comunidad Valenciana, curse
la lengua cooficial y la literatura ya tiene como mínimo esa asignatura para cursar en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. Y las materias con la misma denominación, es decir, matemáticas en primero y en segundo, se consideran como asignaturas diferentes como hasta ahora. Para repetir, solo se puede repetir curso una vez, máximo 2 en la etapa, y cuando la segunda repetición sea en tercero y en cuarto, se permite esa ampliación del límite de edad que viene marcado, sobre todo por el tema de los acnés y demás. Y de manera excepcional se puede repetir una segunda vez en cuarto si no se ha repetido en los cursos anteriores. Exactamente igual que lo que estamos haciendo ahora. Evaluación final, que es lo novedoso. Todavía no están diseñadas esas evaluaciones, se está trabajando en ello. Lo que sí que marca la normativa es de qué asignaturas se van a tener que examinar. Bueno, pues se van a tener que examinar de todas las materias generales cursadas en el bloque de troncales, con una particularidad, y es que si física y química, biología y geología no las han cursado como opción en cuarto, no se examinarían de ellas. Es decir, las van a tener que cursar en primero o en segundo, pero puede que haya alumnos que en cuarto cojan economía y latín.